Hola, ¿qué tal? Soy Fernando. A continuación abordaremos las llamadas públicas para la API de Bitso, el exchange más utilizado en Latinoamérica para el intercambio de cripto. Esta es la primera parte, ya que las llamadas públicas son un tema muy delicado y algo extenso. Si quieres comenzar a utilizar, a programar con la API de Bitso, te recomiendo que antes veas los otros videos que ya subí antes. Los links están en la descripción de este video para que aprendas cómo instalarlo y cómo ejecutarlo en Python. En este caso, abordaremos las llamadas privadas. En primer lugar, viendo nuestra pantalla, primero tenemos que dirigirnos a nuestro perfil dentro de Bitso. Después dirigirnos a la API. Podemos agregar una nueva API key, siempre teniendo activada la autentificación de dos factores. Al crear una nueva API key podemos ponerle un nombre. En este caso yo voy a poner tutorial. Podemos restringir el uso únicamente para ciertos IPs, pero en este caso, como yo no cuento con una IP estática, mi computadora tiene, bueno, mi red tiene una IP dinámica, pues no puedo ponerle una sola IP, pues porque está cambiando constantemente la IP. En este caso, los permisos puedo activar los tres primeros, los últimos dos no son necesarios por el momento, ya que el Perform Security Actions es para, por ejemplo, bloquear tu cuenta de Bitso en caso de que tengas algún problema, o sea, bloquearla haciendo uso de la API. Y Make Withdrawals es para hacer retiros, en este caso, por ejemplo, mediante la blockchain. Pero por ejemplo, para operar dentro de Bitso no es necesario retirarlo de Bitso, pues que ahí se quede la criptomoneda. Le hacemos agregar nueva API key y ponemos en este caso el código de autentificación que cambia constantemente. Evidentemente, estas usuario API key y la llave secreta, pues cuando estés viendo este video, pues ya no van a funcionar. Evidentemente, por obvias razones. Pero, por ejemplo, copiamos la API key y lo pegamos dentro de la variable de API key. El código, de hecho, estará en la descripción de este video, por si lo quieres copiar y pegar. Copiamos la API key secret. API secret, ok, muy bien, la pegamos aquí en el código. Una vez nosotros, después de haber importado el módulo de Bitso, la librería, podemos hacer uso de todas las clases y todas las herramientas, instrumentos que nos ofrece este módulo ya hecho por el Exchange para hacer uso de la API, en este caso de las llamadas privadas. Para hacer uso, recuerden que es pip install bitso-py. Está en los otros videos de cómo comenzar a utilizar la API. En este caso, es muy importante conocer que una vez puestos la llave de nuestro acceso de la API, podemos comenzar a revisar el estado de la cuenta. Evidentemente, pues el estado de la mía. Ponemos, por ejemplo, estado. Nada más voy a copiarlo directamente de aquí. Con este comando podemos guardar dentro de la variable estado. Se guarda la clase recibida por parte del servidor ejecutando la API y haciendo uso del account status. En donde, por ejemplo, podemos hacer un énfasis en saber qué tipo de datos estamos recibiendo. En este caso es muy importante poder utilizar type y encerrar dentro la variable para conocer qué tipo de dato, con cuál tipo de dato estamos trabajando. En este caso, el tipo de dato recibido es el Bitso Model, que vendrá siendo pues una clase. Así que estamos recibiendo en este caso, no en todos los casos, pero precisamente en Account Status, en estado de cuenta, vemos que los datos se envuelven dentro de una clase. Más bien, al guardarlos dentro de una variable, están en clase. Así que, por ejemplo, podemos poner punto status. De hecho, existe una gran variedad de opciones. En lugar de status, puedes poner un punto. Y muy posiblemente se te autocomplete. Yo, por ejemplo, voy a poner status. Si corremos, vemos que efectivamente nos resuelve con active. ¿Para qué nos pudiera funcionar esta llamada privada? Si, por ejemplo, hacemos un programa en Python, un robot, un sistema de trading, etcétera, y queremos estar seguros de que esté funcionando correctamente la conexión a la API, podemos corroborar que haciendo, por ejemplo, un condicional if que sea en este caso active, y en caso de que no sea active, pues que no haga el script para evitar problemas con el código o tener problemas con la red. Así que de esta manera tú puedes recibir, por ejemplo, el estado de la cuenta. Ahora, ¿cómo podemos conocer el saldo de la cuenta? Para esto, de igual forma,
se recibe una clase con el llamado de la API, pero con punto balances, en donde podemos guardar dentro de la variable saldo. En este caso, evidentemente, el saldo de, de la cuenta. Si, por ejemplo, imprimimos monedas, dos puntos saldo.currencies, vemos que efectivamente nos va a mostrar los datos que están dentro de la clase. En este caso podría considerarse medida de lo recibido por parte del servidor. Vemos que las monedas se despliega la lista de, como dice, monedas disponibles dentro de Bitso. Recordemos que muy posiblemente agreguen, pueden llegar a quitar algunas monedas, así que si creas un programa, un software que haga uso de un tipo de estos sistemas, puedes, por ejemplo, poner un condicional que verifique que en este caso la cripto que tú estás comenzando a trabajar, realmente exista en las monedas que el servidor, con el que trabaja el servidor, para que confirmes que el programa no va a petar, no se va a descomponer, por así decirlo, y que no tengas problemas en un futuro, en este caso con el mismo programa. Si por ejemplo especificamos, somos más específicos y ponemos, por ejemplo, punto BTC, que es la etiqueta o el nombre corto de Bitcoin, y ponemos punto disponible, vemos que efectivamente nos puede poner, nos regresa que este punto es muy importante, de hecho muy posiblemente utilices este para un robot, etcétera. Nos devuelve cuánto tenemos disponible en esa cripto, en este caso en BTC. Si cambiamos el BTC, por ejemplo, si ponemos MXN, vemos que nos devuelve cuánto tenemos, en este caso en MXN. Evidentemente el print no está corregido, pero disponible en MXN, que es pesos mexicanos. En este caso son 25 pesitos mexicanos. Lo voy a dejar con BTC porque evidentemente es lo más posiblemente interesante, pero el dato se nos devuelve en formato decimal. Y de hecho es un decimal con muchos decimales, valga el énfasis, porque evidentemente muchas criptos tienden a tener muchos ceros, por ejemplo, el caso de Bitcoin, que es por ejemplo 0.0004248, o sea, es una cantidad muy exacta, y nosotros al utilizar sus valores es muy indispensable usar los datos en decimal o llegar a utilizar datos flotantes, pero es muy raro hacer uso de datos enteros, solamente cuando hagas, por ejemplo, operaciones que en un principio tú ya pongas cantidades exactas, pueden ser en enteros. Después de consultar el saldo de la cuenta, también puedes revisar operaciones. Las operaciones son las que realizas con el exterior, o en este caso, no precisamente operaciones dentro de trading, sino son operaciones, vamos a ver, por ejemplo, a continuación. De igual forma, el llamado de la API puede considerarse con .ledger. Guardamos dentro de la variable operaciones la información recibida de la API Ledger. Así que en este caso se recibe una lista, no se recibe una clase. Es un ejemplo de estos llamados que no precisamente siempre son clases. Bueno, al día de hoy es una lista lo que devuelve. Puede cambiar en un futuro, pero así es por el momento. Vemos que la operación podemos poner evidentemente en el manejo de listas entre corchetes, más bien entre square brackets. Podemos poner a partir del 0, que los números en programación evidentemente empiezan desde el número 0, y ahí es en continuación 1, 2, 3, 4, 5, que es la operación del 0, la más reciente, con números más grandes. La segunda es la número 1, la tercera más antigua es la número 2, la tercera es la número 2, perdón, la cuarta es la número 3 y así sucesivamente. Vemos que si ejecutamos, en este caso, las operaciones disponibles, se nos devuelve en una lista, en este caso, el estado de la última operación, que en este caso fue de Bitcoin, una cantidad adquirida, y qué cantidad fue actualizada, en este caso en MXN. De hecho, muy posiblemente ocupes hacer uso de este tipo de operaciones para conocer cuál fue la última hecha y hacer algún sistema automático que analice cuál fue la última operación. Si por ejemplo entramos a detalle y ejecutamos, por ejemplo, operaciones, la última que es el número 0, punto balance updates, ponemos la número 0 y ponemos amount,
sea, en este formato de datos, que en la descripción de este video va a estar la documentación directamente de Bitso, en donde puedes ver demás eh, formas o diferentes argumentos que puedes hacer uso para hacer operaciones. En este caso, si nos vamos a detalle, vemos que evidentemente queremos obtener qué cantidad, qué amount fue la que se adquirió en específico. En este caso, 0.0004248, evidentemente de BTC. No precisamente el disponible va a ser el mismo que el detalle, porque muchas veces puedes haber adquirido por última vez menos y tener más guardado, o al revés, puedes haber tenido eh, comprado en la última adquisición y después retirarlo. Así que existe una gran posibilidad de opciones, por eso que hay diferentes eh, disponibilidades. Si nos vamos, por ejemplo, al número uno, vemos que sería el segundo menos reciente. Evidentemente, déjenme corregir, este debe ser el balance updates número cero, y el penúltimo, es decir, el número uno, que realmente fue el anterior del último, vemos que fue un balance update de MXN, de pesos mexicanos. Fue un fondeo de 50 pesos. Si nos vamos así sucesivamente al 2, al 3, al 4, etcétera, vamos a ver que efectivamente se hace dependiendo de las circunstancias. En la antepenúltima fue BCH, que es Bitcoin Cash. Pero esto es completamente a tu gusto, es nada más para que observes cómo se manipulan los datos, ya que se almacenan dentro de este tipo de datos, más bien de este tipo de usos internos de Python, que son las listas. También puedes conocer los retiros de la cuenta, que esto es con el llamado de la API, de la API, con withdrawals, con los retiros prácticamente. Una disculpa por el inglés. Haciendo el guardado dentro de la variable retiros, tienes la posibilidad de, por ejemplo, imprimir. En este caso se recibe esta. Aquí está muy curioso, porque cuando haces el llamado de la API se recibe una lista, pero ya cuando comienzas a obtener detalles es un tipo de dato tipo clase. Así que dependiendo de qué datos estás haciendo uso, pueden llegar a cambiar qué tipo de datos estás haciendo, manipulando. Así que ejecutamos este programa, bueno, esta línea que acabo de agregar, y vemos que en retiro, vemos que el último retiro, en este caso, fue de LTC, de Litecoin, no precisamente de MXN, fue de Litecoin, que este retiro se refiere a los retiros de la plataforma, es decir, lo que transfieras de Bitcoin o de monedas fiat, etcétera, hacia cuentas externas, o sea, hacia una dirección, una wallet de LTC, de BTC, de Bitcoin Cash, de XRP, etcétera, o sea, de criptos. Así que puedes conocer el último retiro, que en este caso es 0.8422 Litecoin. Fue el último retiro y aparece el ID, aquí en este caso es WID, pero es exactamente lo mismo, el W es por retiro, y aparece el ID de ese retiro. Conociendo, en este caso, la cantidad que se retire, puedes ser consciente que de hecho esto no se puede utilizar mucho en el caso de un robot de trading, por ejemplo, pero puede ser necesario en caso de que desees hacer, por ejemplo, un robot de arbitraje automático, que con este robot puede ser consciente el sistema que se está retirando y cómo se está moviendo los activos. También, ya por último, antes de seguir con la siguiente parte, que el link de la siguiente parte estará en la descripción de este video. Espero que esté en la descripción o lo que se maneje en un futuro, porque YouTube cambia muy seguido y a lo mejor cuando estés viendo este video ya no existe ya no existe la descripción, no sé, pero es un ejemplo, fue nada más una observación. En fondeos puedes ver haciendo llamado a la API, puedes guardar dentro de la variable fondeos, por ejemplo, con punto fundings. Dentro de este llamado, de hecho, puedes, evidentemente, de igual forma, similar a retiros. De hecho, también es una lista. eh, Se puede obtener, por ejemplo, igual como los retiros, los detalles del último fondeo. Vemos que, por ejemplo, el fondeo, el último, que es el número cero, el fondeo fue de 50 MXN, 50 pesos. Vamos a hacer el número uno, fue de 2000 MXN. Y así sucesivamente. Fondeo número 2, fondeo número 3, fondeo número 4, entonces fondeo número 3, así. O sea, tú puedes tener, por ejemplo, un ciclo que analice, en este caso,
el tipo de fondeo o que vaya almacenando o registrando los fondeos que hayas hecho en tu cuenta. Y haciendo una resta, por ejemplo, de lo que tengas disponible o consultar directamente el saldo disponible. Hay diferentes formas. Pero, por ejemplo, si tienes 0 punto status, de igual forma funciona en retiros. Vemos que, por ejemplo, el último aparece completado. Igual, por ejemplo, si nos vamos al retiro, aparece completado. Así que puedes jugar con la manipulación de estos datos. Por ejemplo, si podemos poner amount. Si, por ejemplo, el retiro es en LTC y todavía no se hacen las confirmaciones necesarias en la blockchain, obviamente no va a estar completado. De igual forma, si ponemos la cantidad, el amount aparece en la cantidad simple, o el número, en este caso decimal, o en este caso en retiros, puedes hacer uso de amount, perdón, de método, y en fondeos puedes hacer uso de amount. Ejecutamos este código y, por ejemplo, en retiro fue LTC, que fue el método de retiro, y en amount, evidentemente, la cantidad que fue retirada, dependiendo del caso, como lo vimos anteriormente. Así que existe una gran diversidad de opciones en las llamadas privadas y de hecho tú puedes hacer uso de estos datos sin necesariamente importar el módulo de Bitso. Yo te recomiendo que lo importes porque es mucho más práctico. Puedes hacer todo el mecanismo de cifrado y de almacenamiento de la llave y las peticiones con los estándares requeridos, pero el englobar estos llamados de manera manual puede llegar a ser muy difícil, la verdad. Yo no lo he hecho por lo mismo, porque es mucha pérdida de tiempo, pero si es hacer el código mucho más puro, sin la necesidad de depender de algún módulo o de alguna librería, en este caso pues la directa de Bitso, puedes hacerlo de otras maneras. Así que espero que te haya gustado este video. Fue un video un poquito más denso de lo habitual, con un poquito más de información para mí importante porque es la parte más difícil del uso de las APIs de Bitso, las llamadas privadas. Pero de esta manera puedes trabajar. Hasta un próximo video. Adiós.